Perfecto, hoy es la clase del 4 de noviembre del 2020, uso de 111.000 Yoche, nivel 2. Estamos viendo la parte de base de datos y estamos utilizando MySQL. Lo último que estuvimos viendo es una serie de select, una tabla de países que importamos y que trabajamos sobre eso, sobre esos datos, porque ya teníamos ahí una buena cantidad de datos como para trabajar. No sé cómo les ha ido con esos selects, si han tenido inconvenientes, si han podido hacer el práctico. Me llegó, creo que un par de consultas. Hay un ordenamiento que pido en uno de los ejercicios del práctico que se ve raro porque, bueno, es un ordenamiento sobre un campo num. Aparentemente no me lo ordena alfabéticamente como quisiera que lo haga cuando pido un ascendente un ascendente sobre el ordenamiento de ese campo. No parece ascendente en los ¿cómo es? Alfabéticamente. Ahora les voy a explicar por qué es y qué hay detrás de un campo enum, campo de numeración, que el problema es que hay detrás un vector y que ese vector es un vector asociativo, o sea que nos estamos refiriendo a, a un vector que tiene posiciones fijas, cual uno puede acceder mediante un índice. Bueno, entonces en realidad lo que está haciendo es un ordenamiento vía ese índice y no vía... Bueno, hoy vamos a seguir ahí viendo un poquito más el tema, trabajando un poco select. Vamos a empezar a ver qué pasa con los agrupamientos, ver un poco el tema de agrupamientos en una tabla de una base de datos y también poder, poder citar algunos campos que son calculados, ¿eh? Y también cómo generar o cómo mostrar campos temporales con algún nombre específico, pero que solamente se generan para esa consulta y que no están adentro de la tabla. Ahora les paso a contar entonces, y también vamos a ver algunas cosas, vamos a repasar un segundito el tema de cómo hacer rápidamente un backup de una tabla, creando una tabla igual, con la misma estructura que una tabla original, utilizando el like. Son dos usos distintos que tenemos del like, ¿eh? Nosotros estamos usando el like en la select y vamos a hacer un like para que me cree una tabla con la misma estructura de una tabla que ya tenemos y después con el insert y el select combinado podemos hacer un volcado rápido de datos de una tabla hacia otra. Y lo que vamos a mirar también es cómo mediante código podemos renombrar una tabla, darle una columna, sacarle una columna, de forma rápida utilizando el código de MyAdmin, lo que estamos usando siempre. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Eh, Vamos a ir entonces al PHP y vamos a revisar un poquito algunas cosas de lo que estamos trabajando.
Bien, entonces acá estamos en servidor 127.0.0.1, o sea, mi servidor local. Y dentro de mi servidor local habíamos hecho ejemplos. Recuerden que acá en ejemplos, si yo cliqueo en el más, tengo dos bases de datos, ejemplos y ejemplos-MySQL. ¿Por qué es esto, chicos? Porque cuando el nombre de las bases de datos comienzan igual, la vista de acá en el PHP me la junta. Lo mismo pasa acá en Legajos, por ejemplo. Sistema acá abajo. ¿Ven? Puedo tener. Tengo uno, pero en otro momento tuve un par más. Y en sistemas acá tengo dos. Camping de emprendedores son bases de datos que he estado trabajando en algún momento. Bueno, acá en ejemplos, entonces me voy a ir a ejemplos, a esa base de datos, y dentro de la base de datos de ejemplos, la country, para ver cómo estaba, cómo estaba creada. Bien, entonces miren, ahí teníamos un código que era un varchar de tamaño 3. Teníamos 52, un continent que es un enum, ven, acá aparece, miren, lo vamos a ver más. A ver cómo está hecho este campo enum. Entonces fíjense, tipo de datos como enum. Y después tenemos acá los valores que contiene este campo enum. Recuerden que un campo enum lo que hace es permitir unos determinados valores que son los que definen la longitud. Se llama el enum set. Ahí tenemos los valores que podemos, que digamos, están asociados al campo enum. Asia, Europa, América, África, Antártica y Sudamérica. Si nosotros pensamos en estos valores, en realidad estos valores campo enum son similares a un vector, a un vector donde cada uno de estos valores ocupa una posición específica. Asia ocupa el valor 0, la posición 0, Europa la posición 1, como en cualquier vector asociativo. Posición 2, África la posición 3, Oceanía la 4, Antártica la 5, América la 6. De este vector asociativo. Bueno, como tengo esas posiciones acá en el campo enum, en realidad cuando yo pido un ordenamiento del campo enum, lo que va a pasar es que va a ser un ordenamiento no sobre el contenido de texto del campo enum, sino sobre esa posición, sobre la posición del vector. O sea que el ordenamiento, si yo lo hago en forma ascendente, sería de esta forma. Asia, Europa, Norteamérica, África, Oceanía, Antártica. Luego en forma descendente, el ordenamiento que me va a hacer sobre el campo NUM va a ser Sudamérica, Antártica, Oceanía, África, Norteamérica, Europa, Asia.
O sea que en realidad el ordenamiento sobre un campo NUM no se hace sobre los valores de texto o numéricos o lo que sea del vector, sino que lo hace sobre la posición del vector, sobre el ordenamiento interno que tiene el vector asociativo. Eso probablemente les haya dado cosas raras y aparezcan como mezclados a nivel de ordenamiento alfabético. ¿Eh? Bien, entonces ese es el motivo por el cual alguien me consultó, me parece que por el WhatsApp, por qué les aparecía así todo desordenado, y el motivo es ese, que en realidad campos enum están asociados a elementos que funcionan como un vector asociativo. Y el ordenamiento tiene que ver con esta posición a la hora de crear el vector. También las modificaciones en los campos enum son particulares. Si quieren, en la próxima clase, que es la del día lunes, hacemos un pequeño trabajito y si vamos a hacer un ejemplito bien concreto, voy a hacer un campo enum desde el principio, después voy a importar una serie de datos y vamos a ver cómo podemos trabajar campo enum y también con los updates, porque no son tan sencillos los updates. Digamos, como sobre un campo varchar directamente. Y también podríamos ver, ya que estamos, eso lo vamos a hacer el día lunes, podríamos ver cómo convertir un campo en otro tipo de campo si en algún momento lo queremos convertir, por ejemplo, en un varchar simple. Nada, ¿cómo podemos hacer ese pasaje? Muchas veces pasa que lo que nosotros creamos en principio en un campo enum se tiene que convertir en otra cosa para poder hacer un, una actualización mucho más directa o una eliminación, por ejemplo, de determinados registros. Comúnmente los campos enum, chicos, los vamos a utilizar para campos donde tengamos la posibilidad de elegir dentro de una lista que, si bien el enum me permite un número muy grande de datos, pero la idea es que lo trabajemos sobre una lista corta. Pienso, por ejemplo, en una lista de empleados que trabajan en diferentes secciones adentro de una empresa y que esa sección es una lista corta, ¿está bien? Eh, Podría ser administración, encargados, repositores. Entonces, eh, de cinco o seis cosas. Para eso se ponen los campos en un. Entonces la tengo cerrada sobre eso. Pero si el día de mañana, en esta lista corta, como les contaba, pasa que ya no existen más los de seguridad porque ahora lo terciarizaron, no tiene sentido que lo tenga dentro del enum y lo que tendría que hacer es hacer una modificación sobre eso, sobre esa lista. Bueno, y tendría que hacer un delete probablemente para sacar a todos los empleados que correspondían a esa sección. Bueno, ahí vamos a encontrar ciertas dificultades. Otra cosa que les quiero comentar, chicos, que tenemos que avanzar después, una vez que avancemos un poquito más acá en la sintaxis de SQL, tenemos que avanzar sobre algo que se llama normalización de tablas de bases de datos. Y muchas veces estos campos
van a ser importantes a la hora de pensar en esa normalización. Cuando nosotros vemos una tabla de una base de datos, podemos ver una serie de campos repetidos. eh, Dependen de otro campo. Bueno, ya les voy a explicar, pero ahora les voy a mostrar. Miren, cierro acá. Bueno, acá tenemos nuestra tabla. De nuevo está ordenada por el CODE, o sea que está ordenada por el CODE porque el CODE, chicos, es nuestra clave principal y tanto las claves principales como las claves foráneas son índices. Los índices son una parte importante de las tablas de la base de datos y de las bases de datos en general, porque el juego de índices de una tabla lo que me permiten es una, una búsqueda rápida de los registros. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento de los datos en memoria que tiene que ver con esos índices. Si no, lo que tiene que pasar es que si hago una búsqueda sobre algún objeto que no es un índice, lo que va a pasar es que va a buscar registro por registro y en ese caso la búsqueda es mucho más lenta. Si bien MySQL me dice que tarda 0,056 segundos o cosas por el estilo en hacerme alguna una búsqueda que pido a través de un select, eh, lo que va a estar haciendo cuando hablemos de un índice, tardar un poco más. Ustedes me dicen, pero es irrelevante. Bueno, en este caso sí, porque estamos hablando de una tabla con pocos registros. 8, pero en una tabla donde tenga, no sé, 100.000 registros, aún en 1.200 registros, tiene que ir eh, registro por registro para buscar un objeto específico, va a tardar un poco. ¿eh? Bueno, vamos. Les quería mostrar entonces esto, chicos. Miren, nosotros tenemos acá los continentes y, por ejemplo, tenemos las regiones. Y nosotros observamos acá y select, tabla, que es country, en esta cláusula where. Quiero que me muestre las que son del continente Asia, y dentro de esas del continente Asia me las ordene por región. Bye.
Entonces, estamos pidiendo un select de todos los campos, de la tabla country, cuando el continente sea igual a Asia, que esa consulta me la ordene por región en forma ascendente. Eh, entonces, fíjense, chicos, acá tengo este ordenamiento por región, de que estas regiones, por ejemplo, este de Asia, medio vendría a ser, son regiones, vamos a ver la siguiente página, sur de África, de Asia, perdón, sur y centro de Asia. Más, no, sur. Les decía, chicos, estas regiones que yo tengo acá, son regiones que solo se van a mostrar en el caso en el que el continente sea Asia. ¿Está bien? O sea, no hay ningún país, sea del sur de Asia, que pertenezca a otro continente que no sea Asia. No sé si se entiende la idea. Cuando tenga eso en las tablas, por ejemplo, acá tengo algo que es el Middle, bueno, vamos a ver si hay algo que esté en la región Middle East que no sea de Asia. Vamos a hacerlo con una búsqueda SQL. ¿Cómo buscaría eso, chicos? Select country. El continente sea distinto. Acuérdense, lo voy a poner de esta forma. Luego, al igual, eso es distinto. Entonces, lo que yo estoy buscando es ver si hay algún país que esté en el medio oeste, que esté en la región medio oeste, pero que no esté en Asia. Si no es así, quiere decir que la región medio oeste es una región propia de Asia, así como eran las otras regiones de Asia que estábamos viendo recién. Voy a mirar. No, a vacío es que no hay ninguno. Bien, me da vacío, chicos. O sea que en realidad la región medio oeste es una región de Asia. ¿Eh? Así como lo era sur de Asia, así como lo era sur y centro de Asia y centro de Asia, creo.
Por lo tanto, chicos, pensé que estas regiones dependen directamente del continente. ¿Mm? ¿Eso qué significa? Que cuando yo miro acá directamente la tabla continentes, tabla países, un segundo. Cuando miro la tabla países, ¿qué voy a tener? Acá en países, una redundancia de datos, por ejemplo acá, sur de Europa, que dependen directamente del continente de Europa. O sea que voy a tener datos repetidos, pero van a ser repetidos en un sentido de dependencia de otro dato dentro de la misma tabla. Ese fenómeno que se da en algunas tablas se llama redundancia, chicos, y esa redundancia me estaría indicando, me indicaría si yo lo que quiero hacer es trabajar con tablas normalizadas, que ahora le voy a explicar qué es tabla normalizada, eh, si intuitivamente, me estaría indicando que en realidad yo tendría que hacer una tabla distinta y separada. Eh, Separar porque esa redundancia en realidad lo que quiere decir es que desde el punto de vista de normalización de tablas, o sea, desde el punto de vista de que yo no esté repitiendo datos que no sean relevantes dentro de una misma tabla, lo que es que yo tengo que crear una tabla aparte donde pueda ver la relación entre la región y los continentes. Desde el punto de vista de entidad-relación, lo que me estaría indicando esta redundancia acá es que yo tendría que tener una tabla solo para países, probablemente otra tabla para regiones con una relación de pertenencia, o sea, es una región, y probablemente otra tabla para continentes. Esa región pertenece a un continente. O sea que tendría que subdividir esta tabla en tres diferentes. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo que hacer esa subdivisión? Me doy cuenta cuando aparecen estas redundancias de datos. ¿Eh? La organización que yo tengo acá, que parece funcionar bien, en realidad lo que tendría que tener es una separación de tablas. Y cuando tenga esa separación de tablas y cuando las cite juntos, que estamos un poco lejos todavía de eso, pero ya vamos a llegar, vamos a ver cómo podemos citar el contenido de dos tablas a la vez, a través de uniones de tablas en una consulta, porque hasta ahora estamos consultando solo sobre una tabla. Pero ¿qué pasa si tenemos que consultar sobre datos de tablas que están unidas? A través de relaciones de integridad referencial o no. Bien, si yo quisiera un trabajo normalizado sobre esta tabla, tendría que hacer una separación y después, cuando quiera hacer una consulta, tendría que recurrir a una unión. Bueno, hacia ese lugar vamos a ir pronto y lo vamos a hacer a través de un par de ejemplos nada más. Es un concepto un poco abstracto, pero hay tres reglas que se tienen que cumplir que ya se las voy a ir explicando brevemente. Lo que quería mostrarle, antes de seguir con los select y demás, lo que quería mostrarle es la evidente redundancia de datos que tengo acá. Aparece muchas veces, por ejemplo, sur de Europa, ¿eh?
Y esa aparición de muchas veces de Caribe no es porque ese registro sea un registro aleatorio dentro de las regiones que no dependa de otros campos. Ese registro depende directamente del campo continente. Y cuando hay una redundancia, o sea, cuando hay una aparición de muchas veces repetido de un dato dentro de un registro y que de ese dato dentro de ese registro depende de otro campo en forma directa, es que aparece el fenómeno que se llama redundancia de datos. Y ese fenómeno me está indicando en forma clara que tengo que separar esas tablas, ¿eh? Que no están normalizadas, que probablemente por no estar normalizado su funcionamiento no sea óptimo y que tengo que hacer una separación. Bueno, acá obviamente aparece una cuestión que es cuán puristas nos vamos a poner con esto, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, bueno, estás trabajando con una tablita de países que tiene 238, tiene 238 registros. Vamos a poner tan quisquillosos de hacer un análisis de normalización y separación de tablas y me vas a hacer trabajar con consultas de unión cuando yo puedo tener todo sobre una misma tabla, así de hacer una consulta mucho más rápida, y bla, bla, bla. Bueno, lo cierto es que no siempre tenemos que pensar en la normalización como una solución, depende mucho del trabajo y de la cantidad de datos con las que estemos cargando nuestra base, pero a lo largo, digamos, a la larga en realidad, a la larga, después de pensar cómo podría ser nuestra, digamos, el desarrollo posterior de nuestra base de datos, probablemente en algún momento tengamos que plantear esa normalización. ¿Y saben qué? Una normalización, el planteo de una normalización, cuando ya tenemos una cantidad súper importante de registros, porque empezamos a observar cuestiones de redundancia, se hace mucho más engorroso que cuando la estamos creando, estamos haciendo el diseño, estamos empezando a captar que hay esos problemas de redundancia. Así que en realidad siempre es mejor solucionar al principio. Nada, quería señalarles entonces este caso de redundancia que estamos viendo acá. Yo lo veo evidente, no sé si ustedes lo ven. En todo caso, después me comentan o me ponen en el chat. Pero la idea es que yo tengo acá regiones que dependen directamente de continentes. Se repiten muchas veces esas regiones en esta tabla y estoy viendo claramente que esas regiones dependen de otro campo, dependen de los continentes. Cuando yo tengo esa repetición de registros, de datos en un registro, en los registros de la tabla, y esa repetición dependen de otro campo de la tabla, estamos hablando de redundancia de datos. Y cuando hay redundancia de datos, estamos frente a un problema de normalización de la base de datos. Cuando aparecen esas redundancias y nos planteamos ese problema, lo lo que se indica en este sistema de base relacional, obviamente, no estamos hablando de otra cosa, pero el sistema de base relacional lo que nos está indicando es que tenemos necesariamente que subdividir esta tabla, empezar a crear otras tablas, empezar a generar las integridades referenciales de las que hablamos. Bueno, chicos, miren, yo voy a hacer una búsqueda ahora y y vamos a ver si alcanzamos a ver la diferencia de tiempos en la búsqueda. Voy a buscar, voy
dentro de, digamos, a través de un select con un where, voy a buscar un código específico y después voy a buscar un name. ¿Eh? SQL, un select, asterisco from country, L, creo que ese era el código de Bania, espero no haberme equivocado. Estoy buscando entonces, estoy buscando un país por su código. Fíjense el tiempo que tardó, 0,018 segundos. Voy a anotar ese tiempo acá abajo, tengo un bloc de notas, lo voy a anotar. 0,0018. Fue rapidísimo, creo que me tardó mucho más en cargarme la interfaz que en la búsqueda específica. Obviamente encontré un resultado solo. Estaba buscando por el code ALB. Vamos a ver qué pasa si ahora ese mismo registro lo busco por nombre. ¿Eh? Hay diferencias en la búsqueda. Esta tabla es muy chiquitita, chicos, y no sé si vamos a encontrar una diferencia significativa. Pero vamos a hacer el intento, vamos a ver qué pasa. Select, asterisco, country, name, igual. Estoy haciendo la misma búsqueda, nada más que en vez de buscarlo por su código, lo estoy buscando por el nombre. Bárbaro. Sí, me lo encontró ahí. Es Albania, perfecto. Pero miren, tardó 0,030 segundos, 0,0030. Mientras que el anterior era 0,0018 segundos. Vemos que en esta búsqueda tardó casi el doble. ¿Eh? Tiempo. ¿Y eso por qué, chicos? ¿Por qué en un caso me tardó solamente 0,0018 y en otro me tardó 0,0030? Porque, porque en el caso de la búsqueda del código, el código, si yo miro la estructura, es su clave principal. Y cuando yo lo pongo como clave principal,
lo que estoy estableciendo sobre ese código es un índice. ¿Eh? Y un índice lo que funciona como un ordenamiento en memoria de la tabla. Y por lo tanto, la búsqueda en un índice, como en un índice de un libro, por ejemplo, o sea, pensemos en un libro, chicos, que tiene un índice, o en un trabajo bibliográfico, qué sé yo. Pensemos en un libro que tiene un índice. Bárbaro. Tengo un índice, entonces me dice que el capítulo 4 del libro empieza en la página 56. ¿No? Es mucho más fácil de encontrar. Me voy a la página 56 y empiezo en el capítulo 4. Ahora, si yo lo que quisiera buscar adentro del libro fuera un texto específico, algo que no está indexado, digamos, me va a costar muchísimo más. Voy a tener que buscar adentro del libro en forma casi línea por línea hasta encontrar el texto que quiero buscando, ¿está? Con lo cual la búsqueda va a ser muchísimo más engorrosa. Bueno, acá lo mismo. Si busco sobre un índice, lo voy a encontrar muy rápido. ¿Qué índice tengo acá? Tengo un solo índice, que es el código. En la estructura voy a poder ver que el código, la clave principal, si me muestra, eh, digo, el código es mi clave principal y es el único índice que estoy usando. Obviamente la clave principal siempre, o clave primaria, siempre va a ser un índice. Podría establecer los name como índices sin que sea una clave primaria para facilitar la búsqueda. En fin, a veces en algunas tablas se crea un campo nuevo que ayuda a la búsqueda del contenido adentro. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una amplia lista de personas que incluye, no sé, su nombre, apellido, dirección, DNI, teléfono, nacionalidad, fecha de nacimiento, en fin, una tabla extensa de muchos campos. Podría crear un nuevo campo que tenga 2 o 3 datos, por ejemplo, nombre, apellido más DNI, para poder hacer sobre ese campo una búsqueda rápida. ¿Eh? En este caso no tiene sentido porque tenemos una tabla con muy pocos registros. Y en realidad, chicos, cuando nosotros, volviendo al tema de la búsqueda que hicimos recién, que tardamos el doble al buscar un name que lo que tardamos al buscar un código, tengamos en cuenta también que si lo que nosotros estamos haciendo es una tabla con muchos registros y encima con muchos campos, y encima estamos buscando en un campo que puede ser un varchar 52, es un varchar 120, o es un campo de texto que puede ser muchísimo más extenso, nuestra búsqueda va a ser inclusive mucho más lenta. Así que el índice lo que hace es facilitar la búsqueda de datos. Vamos a hacer otro ejemplito para volver sobre el concepto. Búsqueda una búsqueda en un índice y una búsqueda fuera de un índice. Entonces, en un índice lo que hace es una búsqueda rápida sobre los índices y me lo encuentro enseguida. En una búsqueda fuera del índice lo que tiene que hacer es, buscando en un campo que no es un índice, es ir registro por registro hasta encontrar el contenido que estoy buscando. Inclusive peor si fuera un like. ¿Mm?
porque todavía es más difícil, tarda más en buscar. El común y corriente, eh, bueno, pero un poquito más adelante a ver si encuentro algo más interesante. Ya sigo, chicos, no se me... Bien. Por ejemplo, acá tenemos las Islas Navidad. No sabía. El código de las Islas Navidad es CXR. Voy a hacer una búsqueda sobre las Islas Navidad, sobre CXR. Voy a hacer una búsqueda sobre el name Islas Navidad y voy a hacer una búsqueda sobre Navidad. Y vamos a ver las diferencias en los tres tipos de búsquedas en cuanto a los tiempos de resolución de cada una. ¿eh? Esas diferencias entre búsquedas sobre un índice, búsquedas sobre un campo que no sea índice, pero búsqueda exacta, y una búsqueda aproximada utilizando un like. Vamos al SQL. Country. Code. A CXR, que es el código de las Islas Navidad. Bueno, vamos a ver entonces cuánto tarda en mostrarnos este contenido. Estamos utilizando una búsqueda sobre un campo que es unidad clave primaria. ¿Mm? Las Islas Navidad 0.0029. Es lo que tardó, lo estoy anotando acá en mi blog de notas, 0.0029. Ahora vamos a ver cuánto va a tardar para encontrar cuando pongo el name exacto que es Islas Navidad. ¿Mm? Vamos a ver, entonces voy a buscar sobre un campo que no es un índice y vamos a ver si demora más o no. Dice así, disco from por
ver cómo nos está dando esta búsqueda. Continúo. Bien, lo encontró perfectamente. Vamos a ver el tiempo. 0,0025. Tardó menos. Vamos a ver ahora, lo voy a anotar también, chicos. A ver ahora cuánto tardaría una búsqueda aproximada. Una búsqueda donde no tengo el nombre exacto, name, sino que va a ser un nombre aproximado. Lo voy a buscar por Navidad. Así que select igual. Voy a hacer una búsqueda aproximada, así que voy a poner acá, en vez del igual, voy a poner un like. Recuerden que cuando usamos el like, eh, podemos poner adentro de las comillas caracteres comodín. Yo voy a buscar ellas que tengan en su nombre estamos buscando dentro de la tabla country aquellos campos que tengan en su nombre la palabra Navidad dentro del contenido general. ¿Queda? Las Islas Navidad. Pero demoró mucho más, miren, 0,0079. Entonces, fíjense que en esta búsqueda aproximada demoramos más de 3 veces lo que demoramos en la búsqueda exacta. Está bien, estamos hablando de una cantidad absolutamente ínfima de tiempo dentro de MySQL, pero tengamos en cuenta que solo estamos analizando una tabla que contiene 4 campos y que contiene bastante limitada de registros, que eran 238. Imagínense qué pasaría si lo que tenemos que hacer es analizar una cantidad mucho más importante de registros. Esa diferencia sería negativa. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo podemos hacer o cómo podemos ayudar al usuario a facilitar esas búsquedas dentro de tablas grandes, digamos con muchos registros, a eso me refiero con tablas grandes. Y bueno, y que esas búsquedas probablemente digamos, se puedan facilitar si lo que hacemos es búsqueda exacta, evitar la búsqueda aproximada si es posible, ya que va a demorar bastante más. Y después pensar en cómo tenemos que ver con índices, no en esta tabla que está correctamente indexada, quizás podríamos indexar los nombres, pero me parece que como es una tabla tan chica no tendría sentido. Pero sí en otras tablas probablemente debemos, de hecho, trabajar con más índices. Si nosotros volvemos un segundito a nuestro
trabajo anterior, que fue el de los el de 111.000 que teníamos. ¿Se acuerdan que teníamos alquileres, autos, categorías y clientes? Si vamos, por ejemplo, a un cachito la estructura de alquileres, cargado de registros todavía, o yo no tengo cargado de registros. Y acá, de alquileres es nuestra clave primaria. Pero después, el ID de autos y el ID de clientes, claves foráneas. Pero si fueran claves foráneas, también serían índices. A ver, déjenme ver dónde hay una clave foránea, me parece que en autos. Espérenme un cachito. Pedí darle a ustedes, pero yo no lo hice todavía, no armé las claves. Ya la estructura, así ven. Patente es una clave primaria y categoría, ven que ahí dice que es un índice, es una clave foránea. Entonces, en realidad, acá tengo como dos índices adentro de esta tabla, la de patente y la de categoría. Este índice de categoría se genera cuando genero las claves foráneas para relacionarlo con la tabla de categorías. Así que básicamente nuestros índices van a venir desde tres lugares: claves primarias, claves foráneas e índices agregados, que son los índices que yo voy a poner podría poner sobre algún campo si quisiera hacer una búsqueda rápida. Si nosotros miramos un cachito esta tabla, chicos, esta tabla de autos, acá también vamos a ver algo en particular. Fíjense, por ejemplo, acá que este auto, que es un Prisma, lo Prisma, repite acá, o sea que tenemos datos repetidos, pero aparte, acá, tanto en marca como en modelo tenemos datos repetidos. Pero en modelo tenemos una característica especial, que los datos repetidos dependen de la marca, o sea, Prisma es un modelo de la marca Chevrolet. Así que acá, en esta repetición de modelos, vamos a ver que esta repetición de modelos depende de la marca. Que ahí también en esta tabla hay también un problema de normalización. Les repito, ¿cómo puedo encontrar los problemas de normalización? Tengo campos repetidos, registros repetidos en un campo que dependen en forma directa de otro campo. Esto significa, chicos, que probablemente yo tenga que separar marcas y modelos de esta tabla y llevarlas hacia otro lugar. Ustedes me pueden decir, bueno, pero fíjate que los cambios también y los años se repiten, pero los cambios no parecen repetirse a partir de otro campo, ¿eh? Porque acá tengo manual que es de Nissan, pero acá tengo manual que es de Chevrolet y tengo manual que es de Cavalt LT y tengo manual que es de Frontier. O sea que no hay una relación de que los cambios se repiten a partir de otro campo específico. Acá también tengo la cantidad de asientos
Y la cantidad de asientos podría pasar, porque fíjense que estos prismas tienen 7 asientos, o sea que probablemente esta cantidad de asientos tiene que ver con este modelo de auto y tiene que ver con esta marca. Y también parece que la categoría va por el mismo lado. Así que yo podría poner que los prismas con 7 asientos van en otra tabla una vez que haga la normalización. Voy a contar cómo es ese proceso de normalización. Bueno, enumeremos. Ya tenemos dos cosas que tengo que contarles para el lunes, que son los campos enum y cómo trabajar con ellos. Y quizás algo en las normalizaciones de tablas. Chicos, entonces, ¿desde qué lugares voy a tener yo índices? Voy a tener índices cuando tenga en aquellos campos que sean claves principales, claves primarias, en aquellos campos que sean claves foráneas, es como un subíndice. Siempre mi índice principal va a ser la clave principal. Pues los demás van a ser como subíndices, si bien dentro de concepto de base de datos se siguen llamando índices, en realidad a nivel de velocidad de búsqueda siempre las búsquedas más veloces van a ser sobre las claves primarias. Bueno, puedo tener entonces un subíndice, alguna clave foránea, o puedo tener un subíndice sobre algún campo específico que yo quiero establecer como índice. ¿Para qué me sirven los índices? Para facilitar las búsquedas. Y en este caso que estamos viendo los select, podemos ver claramente que las búsquedas son más rápidas en los índices. El último ejemplo me salió que prácticamente me da lo mismo en el índice que en la búsqueda de un campo cualquiera, pero es simplemente porque tenemos una cantidad relativa. Quizás en la próxima clase podamos hacerlo sobre una cantidad mucho más grande. A ver si tengo una base de datos cargada con muchísimos registros. Estamos hablando por ahí de, no sé, pensemos en unos 30. Vamos a ver qué pasa ahí cuando busco sobre una clave primaria, clave principal, o cuando busco sobre un campo común y corriente. Y todavía se hace más lento la búsqueda cuando hago un select con una cláusula where en la que tengo un like. O sea, cuando busco adentro de un campo. ¿Por qué, chicos? Porque la búsqueda en una clave primaria es una búsqueda sobre un índice y es directa. Tengamos en cuenta que esta tecnología de base de datos separa los índices y me permite una búsqueda mucho más directa. Mientras que la otra, en el caso de un name, tendría que hacer una búsqueda registro por registro. O sea, lo que va a ir haciendo es recorriendo cada uno de los registros hasta que encuentra el que estoy buscando. Y por eso, por ejemplo, cuando hicimos la búsqueda de Navidad, de Islas Navidad, tardó más que cuando hicimos la búsqueda de Albania, porque Albania la encuentra rápido porque está casi al principio de la tabla. Y peor aún, chicos, si lo que estoy haciendo es buscar un texto adentro de un campo, va a tardar aún más. Esto tiene que ver con que a futuro nosotros podamos tener buenas prácticas sobre cómo queremos que sean las búsquedas en nuestras bases de datos. Cuando armemos la interfaz para algún usuario y cuando detrás de esa interfaz haya un select, tenemos que pensar si ese select lo queremos poner sobre un índice, si tenemos que crear índices nuevos sobre la tabla, o si lo queremos poner sobre un campo, y si lo queremos poner sobre un campo con una cláusula where que contenga un igual o con una búsqueda aproximada con un like. En fin,
todo eso tenemos que pensar a la hora de diseñar nuestra, cómo queremos operar sobre nuestra base de datos. Bien. Chicos, ahora les quería comentar cómo utilizar la opción de agrupamientos adentro de nuestro select. Vamos a ir al SQL. Voy a hacer un primer select donde voy a utilizar agrupamientos. Van a ver extraño, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Select country. Lo voy a agrupar por continente. Así que voy a poner acá un group. Bien. Entonces, cuando quiero hacer algún agrupamiento, utilizo esta opción de Group By. También lo puedo utilizar combinados con el limit, combinados con el where, combinados con el order. O sea que estos agrupamientos pueden combinarse con cualquiera de las otras características que vemos hasta ahora. Bien, lo que estamos haciendo acá entonces es agrupando por continente. Eso significa que todos los registros que tengan el mismo continente se van a agrupar. Fíjense chicos que me está mostrando una cantidad de 7 registros. ¿Por qué chicos? Porque solamente tengo 7 continentes. Me está mostrando, acá ven, Asia, Europa, Norteamérica, África, Oceanía. Esos son mis 7 continentes. Ustedes me dirán, ¿y por qué me muestra Afganistán, Albania, Aruba, Angola, Samoa, China? Bueno, porque en realidad está eligiendo solamente un registro, solamente el primero digamos, el primer registro según el código, está mostrando solamente un registro del total de registros que se agrupan dentro del mismo continente. Lo mismo pasa con las regiones. Está mostrando, en realidad, hacer es no mostrar el código, el name ni la región, simplemente mostrar los continentes. En el select sería algo como esto, chicos. Select, continent. Ahora sí pongo un agrupamiento. Group by. Entonces, le estoy pidiendo que me muestre solo los continentes. La tabla country, agrupados por continentes. Ahí están, chicos. Asia, Europa, Norteamérica.
Antártica y Sudamérica. Bien, ¿podría obtener alguna información más de agrupamiento? Pero fíjense una cosa, chicos. Yo puedo hacer agrupamientos de registros decía, puedo hacer agrupamientos sobre registros que se repiten, ¿está bien? No puedo hacer agrupamientos sobre códigos porque los códigos son únicos, ya que son claves primarias o claves principales, y entonces no puedo haber duplicación de datos. Supongo que tampoco hay dos países con el mismo nombre. Creo que no lo hay. Ahora si quieren hacemos una consulta para ver. Lo que sí se repiten dentro de los registros son los continentes y las regiones. Así que sobre continentes y sobre regiones podría ser agrupamiento. No sobre los nombres ni sobre las... no sobre los códigos tampoco, porque no hay dos países con igual código. Si hago un agrupamiento sobre los códigos, nada, me va a terminar dando 238 registros como ahora. Supongo que sobre los names también. Pero sí puedo agrupar por continente y sí puedo agrupar por región. ¿Cómo sería el agrupamiento por región, chicos? Un select. From country. Esto sería un agrupamiento por región, mostrándome solo el nombre de las regiones. From country, o sea, selecciona el campo región de la tabla country, agrupado por regiones. Todas las regiones. Pero una segunda consulta donde voy a mostrar los continentes y las regiones. Continent. Hay. Vamos a ver entonces un agrupamiento de regiones donde se muestre tanto el continente como la región. Tenemos entonces nuestro select en el cual estamos viendo las diferentes regiones y sus continentes. Me lo está ordenando por región, ¿eh? Es donde tengo el agrupamiento en este momento.
Chicos, vamos a ver cómo podríamos agregarle a estos un campo calculado, porque por ejemplo, me gustaría saber cuántos países tengo en cada continente. Entonces, podría contar, es la cantidad de países. SQL, voy a escribir lo siguiente, chicos. Select, poner acá lo siguiente. Coma, y acá voy a poner una función que me cuente la cantidad de códigos, por ejemplo. ¿Qué cuenta? Es la count. Entre paréntesis voy a poner lo que quiero que cuente, ¿no? Los códigos. Entonces, con la sintaxis sí les explico. Voy a hacer un agrupamiento. Entonces, yo quiero que me aparezca el continente, el nombre del continente, que me cuente la cantidad de códigos que hay cuando agrupo por continente. O sea, agrupo el continente Asia, que me cuente la cantidad de códigos que hay. Europa, que me cuente la cantidad de códigos que hay para Europa. Entonces, chicos, en realidad este contar funciona adentro de este agrupamiento. Si yo no pongo agrupamiento y pongo el código, me lo va a contar de a uno. O sea, en realidad me lo va a contar desagrupado y todos me van a dar uno. Acá me va a dar distinto porque lo que estoy haciendo es agrupándolo todos adentro de uno de los, en este caso. Perfecto. Ahí me dice que continente es Asia, Europa, Norteamérica, África, Oceanía, Antártica y Sudamérica. Y ahí al lado tenemos un count code, ¿ven? Hay 51 países de Asia, 46 de Europa, 37 de Norteamérica, 58 de África, 28 de Oceanía, 5 de Antártica y 13 de Sudamérica. Bien. Lo mismo podría ser con las regiones. Bueno, ahí lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplito. Espérenme. Antes de seguir el ejemplo, voy a optimizar un poquito más este campo que se llama COUNTCode. Me gustaría ponerle nombre, o países. Eh, ese nombre, fíjense que este campo originalmente no está dentro de nuestra tabla, es un campo que hemos creado. Ese campo que hemos creado, que hemos agregado para que nos muestre en forma temporal,
A ese campo, como a los otros que ya teníamos, pero a ese campo en particular le podemos poner lo que se llama un alias, nombre temporal también. ¿Mm? Y eso, así. Gente, coma, count, campo code. Y acá voy a poner lo siguiente, chicos, voy a poner as. Eso significa que ese count code va a recibir un nombre temporal. ¿Eh? Ese nombre temporal, ojo, es un nombre que se va a mostrar, pero sobre el que no puedo hacer búsquedas. O sea, no puedo utilizarlo en cláusulas where, así que tengan cuidado con eso. ¿Eh? Puedo poner el nombre que quiera, siempre y cuando no sea un nombre de un campo que haya utilizado previamente en la base de datos. ¿Eh? Tabla esta, en la tabla específica esta. Sé que siempre que querramos contar, como en este caso, la cantidad de países, tenemos que hacer un agrupamiento por continente. Estamos seleccionando el campo continente. Estamos creando un nuevo campo que lo que hace es contar los códigos de los grupos de cada continente. Y a ese campo nuevo que nos cuenta los códigos lo estamos llamando cantidad de países, con este as. As lo que hacemos es otorgarle un nombre temporal a este campo que estamos creando. Bien, ahí tenemos el campo continent y el campo cantidad países y nos está listando los diferentes continentes con las cantidades de países de cada uno de esos continentes. Entonces, chicos, vamos a hacer una variante, así, así les explico cómo funciona un poquito más el funcionamiento de este count adentro del movimiento, el group by. ¿Eh? Entonces, supongamos que nosotros estamos haciendo esto. Estamos haciendo un select continent. Estamos haciendo un select continent y estamos haciendo un count. Pero el count no lo hacemos sobre el code, sino que lo hacemos sobre región.
Esto no se lo quites con esto, mira. Así se lo vas a quitar. Vamos haciendo, chicos, sobre región. Y bueno, lo vamos a llamar chat simplemente. Hacer un agrupamiento. Lo que estamos haciendo acá, lo que tiene diferente, aparte del alias que estamos usando acá, solamente cantidad, es que el count lo estamos haciendo sobre la región y no sobre code. Vamos a ver qué nos da. Bien, nos está dando exactamente lo mismo. ¿eh? Entonces, probablemente si nosotros queremos contar las cantidades de regiones que tenemos adentro de cada continente, lo que tengamos que hacer es un doble agrupamiento. ¿eh? Ahí ya les voy a comentar cómo se hacen los doble agrupamientos. Bueno, también podemos utilizar obviamente una combinación. Por ejemplo, contar la cantidad de países que hay en cada región de Asia. ¿eh? De países que hay en cada región, solamente de Asia. Entonces lo que tendría que hacer es un select. Yo voy a traer acá, chicos, voy a traer el continente. Región, count, code, add, todo eso. Pero yo solamente quiero los datos de Asia, así que voy a pedir que para cuando continent sea igual. Y acá voy a poner el agrupamiento. Lo voy a agrupar por... Entonces, ¿qué estoy haciendo acá, chicos? Estoy seleccionando el continente, la región y la cantidad de países, contando la cantidad de países, y ese contar la cantidad de códigos, en realidad de los países, lo voy a llamar cantidad. Como lo estoy agrupando por región, este count se va a hacer dentro de cada región, porque se hace dentro de cada agrupamiento. Y aparte estoy haciendo un where acá para que el continente sea Asia, porque solamente quiero ver las regiones de Asia con la cantidad de países que hay en cada región. Bueno, ahí vamos combinando. Vamos a ver cómo se ve. Bien, ahí me aparece el continente Asia. Este de Asia tiene 8.
18, o sea, medio este. Próximo o algo así. Bueno. Sur de Asia 11, sur y centro de Asia 14. Bien. Bárbaro. Ahí tenemos entonces otro ejemplo de agrupamiento combinado con una cláusula where, donde estamos viendo hay un campo de conteo que le puse un nombre temporal que es cantidad. ¿Mm? Chicos, aparte de conteo, de count, tenemos muchísimas otras funciones matemáticas en realidad, dentro de MySQL. Inclusive vamos a utilizar condicionales en cita de nuestros campos. Ya les voy a enseñar un poquito más adelante. Bueno, creo que con esto más o menos estamos. Conceptos que fuimos viendo y que nos quedaron algunas cosas pendientes. Les tengo que explicar claramente cómo funcionan los campos en UM. Eso lo voy a hacer el lunes. Estuvimos viendo que dentro de esta tabla hay campos repetidos y esas repeticiones de registros tienen que ver con otros campos y eso se llama redundancia. Y con redundancia seguramente eso significa que nuestra tabla no está normalizada y lo que probablemente tengamos que hacer es generar tablas nuevas. Como lo vimos en nuestro trabajo pasaba también que había una cierta redundancia en algunos campos de la tabla de autos. Otra cosa que estuvimos viendo es cómo funcionan los índices con los índices naturales que tenemos dentro de nuestras tablas, que son las claves primarias. Como una búsqueda de un índice suele ser mucho más rápida que la búsqueda dentro de un campo común, inclusive como la búsqueda dentro de un campo común es más lenta aún si la hacemos mediante un like y no en un igual. Y por último vimos las agrupaciones, los agrupamientos en los select, cómo trabajar con ellos, cómo utilizar algunas operaciones, algunas funciones matemáticas que tenemos definido dentro del SQL y también utilizar alias para campos temporales. Bueno, eso es todo el contenido que tenía para hoy. Espero que lo puedan entender todo y cualquier duda me lo van planteando cuando hacer un práctico, probablemente a la noche. Bueno, con esto creo que es suficiente por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Voy a